Vamos a continuar viendo la carta de Cristo a la iglesia en la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la Odisea, de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, conozco todo lo que tú eres, lo que haces y lo que piensas, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ese es el deseo de Dios. Ojalá fueses así. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ese es el versículo sobre el cual vamos a estar hablando el día de hoy. En estos domingos pasados estuvimos viendo algunas características de la iglesia en la Odisea. Era una iglesia indiferente, era una iglesia autosuficiente, egocentrista, que creía que ella podía por sí misma, que no necesitaba de Dios para lograr sus propósitos y sus fines. Y es cierto, porque eran sus propósitos de ella, no los propósitos de Dios. Era su propia agenda, no la agenda de Dios. Por eso no necesitaba a Dios. Era ignorante además, porque es lo que dice. Y esta es la característica también de los que son tibios. El gran fracaso de la iglesia en la Odisea era la apatía, era la indiferencia que sentía. No era una iglesia fría que definitivamente rechazaba totalmente a Dios, pero tampoco era una iglesia caliente, que tenía fervor por las cosas de Dios, que era fervorosa. No lo era. Era una iglesia tibia, como muchas que hay el día de hoy. No son fervorosas. Tal vez empezaron bien, pero ya no están bien. Hay muchas que empezaron bien, e incluso cantantes que ahora están en la farándula cristiana, empezaron bien, pero ya no están bien. Pero todavía siguen poniendo la fachada de cristianos. Igualmente, hay iglesias que solamente son fachadas, pero verdaderamente ya no tienen nada de una iglesia genuina y verdadera. Esta iglesia de la Odisea era una iglesia tibia, apática, indiferente, tolerante al pecado, como hay muchas hoy, mediocre, y que siempre hacía las cosas a medias para guardar las apariencias ante los hombres. Y la sociedad lo ve: wow, qué tremenda iglesia. Y la sociedad de repente decía: mira, ahí se reúnen los cristianos tal vez, y mira qué bonito edificio que tiene. Y tal vez llegaban por el edificio, tal vez llegaban por las cosas atractivas que tenían ahí, pero examinadas por Cristo, estaba totalmente descalificada. Esa era la iglesia de la Odisea. Los cristianos, o que se dicen cristianos, hoy en día están tan enredadas en las cosas del mundo. Y cuando hablamos de las cosas del mundo son, por ejemplo, las deudas, que se endeudan más y más. Conoce gente así, yo conozco muchos. Cuando la Biblia recomienda que no hagamos eso, se meten en deudas, en compromisos, ya van en carreras para lograr ciertas cosas, y muchas veces menoscabando su vida espiritual. Ese es el punto. Muchos están ahora más preocupados en lo que va a salir en la última película del cine, y a veces tienen para pagar una entrada allá
pero no tienen para dar una ofrenda. Porque soy hijo de papi y de mami. ¿Qué les parece? No me estoy quejando, es la realidad que se presenta. Tal vez no aquí, pero conozco muchas congregaciones donde tienen para sus diversiones menos para ofrendar para las cosas de Dios. Algunos están más metidos en internet y gastan más tiempo en internet que en su tiempo de oración. A otros están más metidos en los videojuegos que en su tiempo de comunión con Dios, en su tiempo de lectura de la palabra de Dios. Es más, ellos utilizan más tiempo en el Facebook y charlando con sus amistades que verdaderamente una relación con el Señor. Esa es la iglesia del día de hoy. Y aunque quisieran a veces entregarse totalmente a hacerlo, muchas veces no lo pueden. ¿Por qué? Porque su corazón es más sensible a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Un caso, para que usted entienda de lo que estoy hablando. Cuando alguien tiene algún problema, lo primero, el Facebook se entera antes que Dios. ¿Ha visto usted eso? Todo lo publican en el Facebook. Me pasó esto, aquello y lo otro. En lugar de rogar sus rodillas ante la presencia del que todo lo puede. Esos son los cristianos que están viviendo el día de hoy. Sin embargo, la Biblia nos habla muy claro ahí en 2 de Timoteo que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. 2 de Timoteo 2:4, los hermanos que están anotando. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si ya somos de Cristo, no podemos enredarnos en los negocios de este mundo. Además, debido a la predicación de ese falso evangelio en los últimos años, por los últimos 100 años que ha surgido, muchos han aceptado a Cristo, pero sin arrepentirse. Dicen que aceptaron a Cristo porque repitieron una oración. Y sin arrepentimiento, ¿saben qué? Lo único que han logrado es crear falsos convertidos con falsas esperanzas, porque finalmente su destino no lo tienen asegurado. Porque sin un verdadero arrepentimiento, sin poner nuestra fe genuinamente en Jesucristo, no somos salvos. Pero a veces es lo que han hecho creer al predicar un evangelio que no es el bíblico. Y todas las iglesias que son semejantes a la Odisea son las iglesias que le dan ganas de vomitar al Señor. No solamente en esos tiempos, ahora mismo, el tipo de iglesias que se parecen a esta iglesia siguen bajo el mismo papel. Lo que el Señor quiere y requiere es todo o nada. ¿Qué tan así estricto es el Señor? Sí. Tu amo es Cristo o eres esclavo del pecado, del mundo, de Satanás. Pero lo que están en este tipo de iglesias de la Odisea son aquellos que tienen un poco de cristianismo o los beneficios de ser cristiano, pero también quieren los beneficios de ser mundano. Es una vida mediocre, no es una vida firme. Lucas 14:33, en lenguaje sencillo se lo quiero leer, dice lo mismo en Reina Valera, solo que queda un poquito más claro. Dice: por eso piénsenlo bien, dice, si quieren ser mis discípulos tendrán que abandonar todo lo que tienen. Piénsenlo bien, si quieren ser mis discípulos tendrán que abandonar todas esas malas costumbres del mundo, todos los deleites. Qué tremendo. Que no renuncia a todo lo que no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que posee? No estoy hablando de tu casa, de tu coche que ya tienes. No, está hablando de esos malos hábitos que posees. Tienes que renunciar a todo eso. En ese sentido, Cristo es intolerante. En ese sentido, Cristo es radical. Porque incluso va más allá. Recuerden, ustedes dicen: separados de mí, nada podéis hacer. Si estás separado, es decir, si estás con un pie en las cosas de Dios y otro pie en el mundo, tú estás separado de Dios. Y si estás separado de Dios, nada podéis hacer. Es imposible. Hay que meternos con Dios, como decimos, con zapatos y todo, o simplemente métanse en el mundo. Pero no hay que estar vacilando y decir que todo está bien, porque no todo está bien.
Es una mentira que a veces nos hemos echado a nosotros mismos para callar nuestra conciencia. Y para decir, no pasa nada, todo está... No es cierto. Hermanos, lo que el enemigo, lo que el diablo no pudo lograr con la Santa Inquisición, no pudo lograr con las persecuciones tan tremendas contra aquellos que eran verdaderos cristianos, desde la vida de los apóstoles. ¿Recuerdan cómo murieron? Todos fueron martirizados, crucificados, degollados, decapitados, apedreados, tanta forma de morir. Incluso más adelante vemos a Policarpo, cómo lo mataron. Y aún en todos estos últimos tiempos sigue habiendo persecuciones, tal vez que acá no han llegado, pero puede ser que lleguen. ¿Está usted preparado? Lo que el enemigo no pudo lograr, no pudo quebrantar la fe de verdaderos cristianos, ahora lo está fácilmente logrando con ese evangelio de la prosperidad y el materialismo que hay, que ofrecen a todo el mundo. ¿Por qué? Porque con buena educación, con buena casa, con buen coche, con buena vida y cómoda, ¿para qué molestarse pidiendo a Dios? ¿Para qué incomodarse en ir a buscar al pecador para rescatarlo de... ¿Para qué? No hay nadie, o muy pocos son los que hacen ese trabajo. Ustedes que están conociendo la sana doctrina, ¿a cuántos usted ha predicado? ¿A cuántos les ha dicho, sabes qué? Hay una diferencia entre la verdadera y la sana doctrina y la doctrina de hombres. Porque ahora el cristiano, con este tipo de evangelios que se están predicando, ya no se acercan a Dios con humildad. Ya no se acercan a Dios pidiéndole ayuda, porque creen que todo funciona declarando, decretando, atando y arrebatando incluso. Hay una cantante muy famosa, no le voy a decir nombre porque ¿para qué le hago publicidad? Pero posiblemente lo han escuchado muchos de ustedes. Arrebato esto y aquello y lo otro. Y saqué un poco de su letra para que ustedes se den cuenta. Dice, el enemigo no podrá tocar mi fe. Cuando Cristo le dijo a Pedro, yo he orado para que tu fe, ¿qué cosa? ¿No qué? ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer? Es orar, hermanos, unos por otros. Pero ellos no, bien altaneros. No, el enemigo no podrá tocar mi fe, mi. ¿De qué está hablando? Ok, fíjense. Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo, ¿a quién? Su hijo. Y hoy soy cabeza y no cola. Hablando de Deuteronomio, ¿verdad? Que ya tocamos eso. Él me hizo coheredera juntamente con él, me ha dado el poder para atar y desatar y declarar, fíjese, una palabra que cambia tu generación. Hoy declaro que Él te devuelve lo que te roba. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, vive arrebatada esta mujer. Lo que vemos, hermanos, que una pobre hermenéutica sacó todos los versículos de su real contexto, todos. Y muchos se sienten identificados con este tipo de canciones porque los emocionan. ¿Por qué? Porque aquí lo que está demostrando es el carácter de autosuficiencia, no de dependencia de Dios. Dice, yo declaro, yo te arrebato. O sea, ¿dónde está la dependencia de Dios? Tal vez sea un canto con buenas intenciones, pero no es bíblico. Y si no es bíblico, no honra el nombre del Dios Altísimo. Eso tenemos que tener, hermanos. ¿Sabe qué? Yo quiero que me entienda usted. Yo y usted, espero también, no tenemos que arrebatarle nada al diablo, no tenemos nada que ver con el diablo, porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús y allí está segura por la eternidad. Es lo que dice la Biblia. Eso es lo bíblico, no es eso. Vamos a Colosenses, porque tal vez usted me diga, ay, qué exagerado. Mire, vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 3. Porque habéis muerto al pecado, muerto a la concupiscencia, muerto a todas las cosas que hacíamos, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Y si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ¿quién podrá hacernos algo, hermanos? Y lo que nos pase, ¿sabe qué? Le damos gloria y honra porque a través de lo que nos pase, Él está tratando con nosotros, Él está formando nuestro carácter, Él está capacitándonos para cosas mejores y para la gloria de su nombre. No tenemos nada que ver con el diablo, porque usted está en luz, Él está en tinieblas. ¿Qué le parece? ¿Cuántos dan honra? Hay que honra merece. Tenemos que estar peleándonos. Él peleó y Él ya ganó. Es nuestro Cristo, es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Por lo tanto, hermanos, no podemos temer lo que el hombre nos pueda hacer. Lo único que tenemos que hacer es vivir en comunión, vivir en obediencia con Dios. De todo lo demás, Él se puede hacer cargo. Algunos tal vez han escuchado muchas veces este canto y dicen, wow, y se sienten hasta identificados. Pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que realmente, incluso en ese canto, en esos 11 o 10 renglones que leí, 11 renglones, ¿sabe cuántas veces hace referencia a mí, a mí y a mí? 10 veces. ¿De qué está hablando? La autosuficiencia, el egocentrismo. Imagínense. Después que Cristo describe a la iglesia de la Odisea, ahora pasa a darles el consejo en el versículo 18. Y Cristo les aconseja comprar verdaderas riquezas de Él. Dice, por tanto, o sea, por consiguiente o consecuentemente, después de haberte evaluado, es lo que está haciendo el Señor, yo te aconsejo. La frase yo te aconsejo representa, hermanos, una expresión de amor, una expresión de comprensión, además de paciencia. Es la recomendación que un doctor, un médico da a su paciente. Mira, ¿sabes qué? Panchito, tú tienes esto, aquello y lo otro, y esto, y además esto. Pero yo como doctor, que soy un experto, yo te recomiendo que compres esto, esto, esto y más esto. Es lo que está haciendo el Señor. Es esa recomendación amable. No es la imposición, sino la recomendación. A la vez, aquí está subrayando algo importante, que aunque la congregación de la Odisea tenía problemas, tenía situaciones difíciles, Jesús no vive al margen de ella, sino que se involucra y va y dice, aquí no estoy indiferente, estoy para echarte la mano, te estoy dando el consejo más apropiado para que puedas salir adelante. Pero va a depender de ti, porque hay cosas que Dios hace y hay cosas que le corresponde al ser humano, al hombre. Vemos que sigue aún con toda la infidelidad de la iglesia de la Odisea, Jesucristo todavía sigue fiel, todavía sigue compadeciéndose de ellos. Nuestro Señor no se ha mantenido lejos, sino cerca, a pesar de esa pobre condición en que vivía esta iglesia. Por eso que a veces cuando pasamos dificultades, situaciones, cuando a veces nuestra vida espiritual no está en las mejores condiciones, Él no está lejos, somos nosotros los que nos alejamos de Él. Pero Él está a una distancia tan cerca que es capaz de escuchar nuestras oraciones. Tampoco nos ha pagado con la misma manera de ingratitud que a veces nosotros hemos sido. Y es lo que había pasado con esta iglesia, sino que lo visitó acercándose más para darle el consejo sano. Y no lo hace como ese juez que va a imponer justicia, que va a decir, ¿sabes qué? Te toca esto y aquello. Sino se acerca como aquel pastor que cuida a sus ovejas, como aquel pastor que se preocupa de traer de repente con palabras, pero de repente tiene que sacar el azote para darles a esas ovejas que se descarrían. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Recordemos, porque el Hijo del Hombre, ¿recuerdan Mateo? Porque el Hijo del Hombre no ha venido a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Tú y yo éramos perdidos. No encontramos a Dios. Él nos encontró a nosotros. Los extraviados éramos nosotros. Él nos encontró. Y no solamente nos encontró, sino que obró de una manera tan amorosa con nuestras vidas. Y nos atrajo a sí mismo. E incluso el apóstol Pablo, siguiendo el ejemplo del maestro, dice que aunque amándoos más, sea amado menos, ahí en 2 Corintios 12:15. Aunque daba todo, mostraba esa actitud de amor, de comprensión,
a esos incorregibles corintios, ¿verdad? Tremendos. Pero aunque amando más se ha amado, pero imagínense, más amor le daba el apóstol Pablo. Y ellos no, más así de lejos lo veían. Visto en el sentido opuesto, hay algunos creyentes que a veces se mantienen durante largo tiempo con resentimientos contra las iglesias por la conducta de algunos hermanos que tal vez no, por cosas minúsculas. Es que no me saludaron. Es que el pastor, ¿por qué predicó eso? Porque no me correspondió como debería ser. Y ponen tantos argumentos, pero por esta equivocada actitud, ¿sabe qué van haciendo? Van acumulando ira en sus corazones, resentimientos, raíces de amargura. Y aunque tengan la razón que de repente el hermano o la hermana no lo saludó, no es razón para que un verdadero cristiano pueda albergar eso en su corazón. No, es que yo no lo veo que el hermano fuerte tan ya asiste, entonces ya me desanimé porque no va él. Imagínense. Son ridiculezas. El hermanito fulano de tal no pagó tus culpas en la cruz del Calvario. Pero eso tampoco, fíjense, voy a ir al otro lado, porque al otro lado de la tortilla, pero eso tampoco es una excusa para que los hermanos se porten mal. Tenemos que ser buenos ejemplos. Todos, no solamente el pastor tiene que incluirse ahí. De tal manera que cuando me vean, ellos digan, yo puedo reconocer que ese pastor sí es un hijo de Dios. Que vive lo que la palabra dice. Que vive lo que la palabra, lo que él predica. Y siempre, o en algunas oportunidades he dicho, aquí estoy, quiero que, si usted tiene algo, dígame. Porque tal vez como seres humanos somos susceptibles a cometer errores. Sin embargo, tratamos cada día de apegarnos a lo que la palabra del Señor dice. Escuché que alguien decía, es que este año el pastor ha cambiado. Yo puedo decirles que he cambiado, que ahora soy más santo que el año pasado. Ahora busco más la justicia de Dios que mi propia justicia. ¿Santo por qué? ¿Porque yo soy más santito? No, sino que conozco más a Dios, me someto más a Dios en la obediencia de su palabra. ¿Qué es lo que tiene que ser nuestra vida? Recuerden, nuestra vida es un proceso de santificación y tiene que ser en forma que ascendente. Hoy tengo que ser mejor que la semana pasada. Si estoy estancado, algo no está funcionando. Hermanos, cuando vemos a esta iglesia infiel, Jesús lo trata con infinita paciencia. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Jesús no lo rechazó de plano, sino que aún con toda su infidelidad, aún con todo ese carácter tan tremendo que tenía, aún con todo el Señor se mantiene fiel. Siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el soberano, no responde con ira, no responde con juicio de maldición, sino que viene con una advertencia, ofreciéndole una solución. Yo te aconsejo. Yo te aconsejo. Pero muchas veces no queremos escuchar ese consejo. Pero ese es el asunto ya de nosotros, no es de Dios. Ese mismo trato con la iglesia cristiana lo tuvo con Israel. Allí en Isaías 46:4 dice, hasta las canas os soportaré. La paciencia del Señor manifestada. Hermanos, tenemos que hacer bien en recordar ese proceder de Cristo con ese pueblo rebelde. ¿Cómo se manifiesta Él? Con una actitud de amor, de comprensión. Es la misma actitud que usted y yo tenemos que desarrollar. Que podamos nosotros ser tan sensibles y decirle al Señor, Señor, te agradezco por soportar mis grandes pecados y tu infinita paciencia para conmigo. ¿Con cuántos Dios ha sido paciente? Yo pensé que conmigo nada más. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. Mire, a pesar de todo lo que estaba pasando en esta iglesia, el Señor hace algo importante. No lo deja sin una solución frente a esa apatía y esa apostasía.
Si alguien está en una vida de tibieza, lo que tiene que hacer es acercarse y comprar ¿de quién? De Jesús, de Él, porque Él es el que tiene. Si bien es cierto, nuestra salvación es gratis, entiéndalo bien, nuestra salvación es gratis, porque Cristo pagó el precio ahí en la cruz, fue sin dinero. Pero para conseguir que esta salvación obtenga un desarrollo adecuado, apropiado como hijo de Dios, todavía tenemos que seguir comprando de Jesús. Todavía necesitamos. Imagínense, vamos a razonar en esta relación ¿cómo se dice? De cliente-vendedor. En primer lugar, el cliente va a comprar porque se da cuenta que carece de un producto, que tiene una necesidad. En segundo lugar, acude al vendedor, reconociendo esa escasez y sabiendo que el vendedor posee lo que él necesita. En tercer lugar, para poder comprar, obviamente tendrá que pedirle el producto y así entrar en un diálogo con el vendedor. ¿Es cierto? Eso se da en toda transacción. ¿Es cierto o no es cierto? Todos han comprado alguna cosa. Y esa es la forma. De esta forma se cumple el texto bíblico que dice, pedid y ¿qué? Ahí está. Hallaréis. Buscad, llamad y ¿qué? Y se os abrirá. ¿Se dan cuenta? Es más o menos. Es como que Jesús le dijera, hey iglesia, yo tengo la mercadería que tú estás necesitando. Ven y cómpralas. Porque son gratis. Cómpralas. Pero son gratis. Pero tienes que acercarte a Él. Acercarte a Él. Se entiende que estas mercaderías todas son espirituales. Quiero que lo entiendan sobre la dimensión, todas son espirituales. Si nos fijamos bien en la problemática de la Odisea, notaremos que esta fue una ciudad muy comercial. Había bastante comercio y por ello, para ellos resultaba bastante comprensible los términos en que el Señor les estaba hablando. Ellos compraban, eran expertos, comprando y vendiendo. Por esta causa, Cristo recomienda a esta iglesia de la Odisea. ¿Sabes qué? No pongas tal vez mucha atención en la mercadería, pon en mi persona, más o menos lo que está diciendo. Porque yo soy el que provee, yo soy el que da. De forma que el creyente ponga especial interés en aquel que es nuestro suplidor de todas las cosas que nosotros necesitamos. Y no tenemos que pagar nada, porque son gratuitas, pero de esa manera es que el Señor quiere. Misericordia gratuita. ¿Para quiénes? Para todos los que se acercan. Y esto está relacionado con Isaías 55:1, que tal vez ustedes van a recordar. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprar ¿qué? Sin dinero y sin precio, vino y leche. Pero ven a comprar. Ven a comprar. Definitivamente, para alcanzar la verdadera riqueza espiritual, se requiere centrar nuestra mirada en la persona de Jesucristo. Él es el vendedor. Él tiene gracia abundante. Y por eso es que tenemos que acudir a Él para que Él nos dé de lo que Él tiene, de lo que necesitamos, de lo que nuestra alma necesita. Todo lo que necesitamos para el desarrollo de nuestra vida cristiana, lo tenemos en las manos de Él. Todo. El triunfo de nuestra vida cristiana, hermanos, ¿sabe qué? Se sirve de lo que recogemos de las manos del Señor. No podemos triunfar por nosotros mismos. Tenemos que acudir a Él para que Él nos ayude, que nos fortalezca. Cualquier actividad que podamos desarrollar acá en la congregación, ¿sabe qué? Si no va acompañada del respaldo de Dios, de nada sirve. Necesitamos de Él. Necesitamos entrar en la agenda de Él. Por lo tanto, para poder hacer esto, necesitamos también estar en relación con Él, en comunión con Él. El martes o el jueves decíamos, tenemos que sacarnos lo suficiente al trono de la gracia, de tal forma que podamos tocar el borde de su manto. Ya no el borde de su manto así como físicamente, sino el trono de la gracia de Sagrada. Pero tenemos que acercarnos lo suficiente. Lamentablemente en estos tiempos existe un cristianismo mal concebido en que muchas veces se hace más énfasis en la vida que en Cristo. ¿En quién somos nosotros? Que en quién es nuestro Salvador. Y nosotros ahora somos los importantes, no Él.
Por ejemplo, aquellos que se resienten dicen, no, es que yo me siento mal. ¿Y cómo cree que se siente el Señor con tu actitud de rechazo? ¿Te pones a pensar en eso? Porque algunos se ponen a pensar solamente en uno mismo, pero no te pones a pensar en él. Cuando lo primero que el verdadero cristiano tiene que hacer es ponerse a pensar en quién es su Salvador, en quién es su Redentor, en quién pagó por sus pecados. Con esto en mente, tenemos que entender que Cristo le estaba diciendo, yo sé que tú eres comerciante, yo sé que tú eres vendedor, pero ahora me toca mi turno. Tú vas a tener que comprarme a mí, yo soy el que te vende. Porque siempre ellos habían estado en la posición de poder ser lo que vendían. Porque ahora ellos le estaban diciendo, ustedes son los pobres, yo tengo el oro que ustedes necesitan. Ustedes están desnudos, yo soy el que tiene la ropa para poder darles. Ustedes ahora son los ciegos, ahora yo soy el que tiene el colmillo para sus vistas. Ahora ellos no tenían todo, no tenían nada, perdón, Cristo es el que tenía todo. Por lo tanto, Él era el vendedor. ¿Cuántos van entendiendo esto? De manera espiritual es lo que estaban diciendo los Cristo. Él podía darles esas riquezas extraordinarias para poder cubrir su pecado y su vergüenza, curar su ceguera, para que pudieran percibir correctamente el mundo espiritual, que ni siquiera se atrevían a soñar, porque no tenían esa perspectiva de futuro, solamente pensaban en el momento, en sus riquezas que estaban viviendo en ese instante. Jesucristo pudo haberlos juzgado, pudo haberlos destruido de inmediato, y hubiera sido justo si hubiera destruido a toda la congregación por ser una iglesia tibia, por ser una iglesia llena de hipócritas. Sin embargo, ¿sabe qué? Una vez más se muestra su misericordia con gente de este tipo. Lo que Cristo hace con esta iglesia es una triple solicitud, como fundamento de tres características de esta ciudad que le hacían famosas. ¿Cuáles eran? Ellos estaban orgullosos de su riqueza, ¿recuerdan? Y el Señor dice, yo tengo oro, tú eres pobre. Ellos estaban orgullosos de esa industria de lana. Dicen, yo te tengo vestidos para cubrir. Y en tercer lugar, dicen, no, nosotros somos los mejores oftalmólogos del tiempo. Quiere decir, yo tengo el mejor colillo para tus ojos. Todo su orgullo, el Señor lo estaba tirando por los ojos, para que vayan y compren las verdaderas riquezas espirituales que solamente provienen de lo alto. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros, las verdaderas riquezas espirituales. Y Cristo les aconseja a los de Laodicea que compren estas tres cosas, todo lo cual el conjunto de ellas representan la redención verdadera, la redención genuina. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Que compren. Dice, en primer lugar dice, oro refinado en fuego para que fueran ricos. Es decir, los creyentes en Laodicea, ellos confiaban en ser ricos y se creían, no, nosotros somos ricos, tanto espiritualmente como materialmente. Sin embargo, sabemos que la realidad eran tremendamente pobres. Eso era la realidad. Él necesitaba que alguien viniera y mostrara verdaderamente cuál era, en una radiografía, cuál era su posición, cómo eran ellos. Ellos necesitaban de un oro genuino, un oro que esté libre de impurezas. ¿Saben qué es el oro? La salvación. Oro que también a veces se relaciona con la palabra fe, que es mucho más preciosa que el oro. ¿Recuerdan ustedes lo que escribió el apóstol Pedro? Ahí en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7 dice, fe mucho más preciosa que el oro. La fe debe ser de importancia total para esta gente de la Laodicea y para usted también. ¿Por qué? Porque debería darse cuenta de que Jesús le estaba hablando en términos espirituales, no en términos materiales. Lo que está en juego aquí, hermanos, es que todas las impurezas deben ser eliminadas con fuego, de modo que su fe surja intacta del mismo, y como consecuencia, su amor por Cristo también sea puro. Porque no podemos dar un amor contaminado al Señor. Tiene que ser puro, tiene que ser refinado. Por eso Cristo les aconseja, vengan y consigan las verdaderas riquezas espirituales que solamente se pueden comprar de mí. Es lo que dice el Señor. No hay nada más. Y no tienen precio. Cristo está ofreciendo una salvación pura, genuina, verdadera. Aquella salvación que nos lleva a nosotros y a ellos también a poder tener una relación única y verdadera, genuina con Dios. Porque muchos tienen una relación, pero es verdadera. Muchos conocen de nombre a Dios, pero no tienen una relación.
no saben quién es Dios. Y si no saben quién es Dios, entonces necesitan comprar oro también. En segundo lugar, dice, habla de vestiduras blancas. Cristo les aconseja que compren vestiduras blancas para que se vistieran, que no se descubriera la vergüenza de su desnudez. La gente de Odisea, ellos presumían tener las mejores telas. Era una tela negra, recuerdan, ya les expliqué yo en la introducción, tela de color negro, que vendían ¿qué? A altos precios, no era lo máximo, era la París o la New York de estos tiempos, donde todos los mejores telas, la gente sofisticada de mucho dinero iba a comprar allá a la Odisea. ¿Dónde te compraste ese traje? No, en la Odisea. ¡Wow! No, pues hay niveles, le decían, ¿no? Imagínate, tú estás ahí. ¿Cómo ibas a comprar en un lugar exclusivo? No, vendían a altos precios. Y eso era la fuente de su riqueza. Por eso ellos se creían, wow, tenemos lo mejor, somos ricos. Los mejores telares del mundo. Pero también debemos recordar que lo negro simboliza el pecado, simboliza la inmundicia. Con lo que se dicen los que no son regenerados, los que no son salvos, los que no son hijos de Dios, es la vestidura. Dice Isaías 64:6, y bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esta es una fotografía de nuestra antigua manera de vivir, es lo que éramos. ¿Recuerdan ustedes la visión de Josué, la que habla el profeta Zacarías? Allí en Zacarías capítulo 3, versículo 3, donde dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Esa es la relación con nuestra vida, cómo éramos nosotros. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Eso es lo que ellos necesitaban y es lo que necesitamos nosotros. Cuando nosotros andábamos perdidos en nuestros deleites, en nuestras maldades, entonces vino Él, aquel que es todopoderoso, aquel en el cual nuestra vida está escondida, y dijo, quiten esas vestiduras viles, esas vestiduras negras, que yo les voy a vestir de lino. ¿Cuántos se alegran por eso? Hermanos, la iglesia de Odisea se encontraba en una desnudez espiritualmente hablando. Eso nos lleva, si pensamos lógicamente, a pensar, recordando que la iglesia de Odisea, o las 7 iglesias, son un símbolo de la iglesia universal de estos tiempos. Entonces nos lleva a pensar que en estos tiempos, al igual que en la iglesia de Odisea, muchas también hay iglesias de esta naturaleza, que siguen aparentemente en vida, pero que necesitan aplicar a su vida la justicia de Cristo, porque no lo han hecho. También hay muchas iglesias así. ¿Cuántas personas aparentan ser creyentes fieles, pero en realidad nunca han experimentado una verdadera conversión? ¿Cuántos cristianos, tal vez de nombre, vamos a decir, se aprenden muchos textos, se saben todos los cantos y parece que son la pura verdad, pero no han sido sellados por el sello de propiedad, sello del Espíritu Santo de Dios? Porque los nacidos de nuevo es lo que tienen, somos sellados por su Espíritu Santo. Hermanos, de eso hay mucho. La amonestación del apóstol Pablo va dirigida en la misma dirección. Allá en 1 Corintios 15:34 dice, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Mire, está hablando a la iglesia. O sea, algunos no conocen a Dios. Van y se asisten y todo lo demás, pero no conocen a Dios. Y si lo relacionamos con la iglesia, andan desnudos. No está diciendo, andan desnudos. Y el mismo apóstol Pablo, cuando habla ahí a Roma, dice, ahí en Romanos 13:14, vestidos del Señor Jesucristo. Porque están desnudos, necesitan vestirse de Él. Cuando nosotros hemos obtenido esas vestiduras blancas, esas vestiduras que nos cubren con la justicia de Él, entonces tenemos que seguir vistiéndonos de esa manera. Tenemos que cuidarnos que no se manche. Tenemos que cuidarnos de vivir en esa vida permanente de relación con Dios. No solamente un día y ya. Porque la razón de vestir esta ropa blanca es poder cubrir nuestra desnudez del pecado y con ellos ser avergonzados. Recuerden esto, hermanos, en el Antiguo Testamento el que a alguien lo desnudaran era una señal de oprobio, de vergüenza, de menosprecio. O sea, la palabra desnudez no es cualquier cosa.
Cuando alguien lo quería poner en evidencia ahí y despreciarlo, lo desnudaban. Cuando ganaban la guerra y querían mandar de regreso a muchos soldados, no los mandaban así nada más, le quitaban las armas, pero además que los desnudaban y así los mandaban, como señal de vergüenza. Cuando uno no tiene esas vestiduras blancas que nos cubren totalmente nuestro pecado, que limpian nuestro pecado, sabemos que tenemos que hacer. Hermanos, al vestir estas vestiduras no vamos a ser avergonzados, como dice Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, cuida sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. No vean su vergüenza. Hermanos, cuando nosotros hemos venido a Cristo, nuestra vida la hemos puesto en Él, nos hemos arrepentido, nuestra fe en el Señor. Él nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Pero tenemos que ser capaces, no por nuestras fuerzas, sino de nuestra dependencia de Dios, decirle, Señor, a mantener con limpieza estas vestiduras que tú me has puesto. Esa tiene que ser una preocupación permanente, constante. No solamente Cristo nos proporciona las vestiduras blancas en un momento determinado, sino que es una manifestación de una vida redimida por Cristo. Permanentemente, eso evidencia nuestro carácter cristiano. Eso evidencia que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Eso evidencia que somos verdaderamente cristianos, que somos calientes y no tibios. Hablando en este contexto, vestirse de Cristo implica, entre otras cosas, la dependencia absoluta de la gracia de Dios. No de nosotros, de la gracia de Dios. Hermanos, a veces, muchas veces están batallando para vestirse con esa gracia. Algunos de repente, si la esposa quiere que el esposo apenas se convierte, apenas, ¿verdad? Recién la semana pasada tiene una semana de ser cristiano, ya quiere que sea el apóstol Pablo. No, pues tampoco, ¿verdad? No, eso es así. Mire, y esto lo consulté porque quería estar 100% seguro. En el sentido psicológico, el carácter no cambia así de la noche a la mañana. No, pero sí se controla, sí se moldea y sí se ajusta a aquellos principios que la Biblia nos establece como tal. ¿Sí? Se amolda. No amoldamos la Biblia a nuestro antojo. Nosotros nos amoldamos a lo que la Biblia establece. Nosotros, cuidado con querer amoldar la Biblia a tus antojos, a tus pensamientos. Pero también hay evidencias, y conozco casos en que Dios obró tan poderosamente en personas que hasta el carácter se le cambió por todo, así de plano total. Esa es la gracia de Dios. Es a donde tenemos que acudir. Es la que cambia nuestras vidas, que transforma nuestros corazones, que cambia nuestros pensamientos. Solamente su gracia, hermanos, es la que nosotros podemos depender. No de nuestras capacidades, no de nuestra santificación, sino lo que Él puede hacer en nosotros. Cada día tenemos que acercarnos a Él. Por otro lado, vemos que los creyentes de la Odisea confiaban en su propia justicia. Sí, recuerden que ellos confiaban, eran autosuficientes. Y eso, incluso Pablo reconoce que él era así. Allí en Filipenses capítulo 3, versículo 9, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, es decir, Él antes era así, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No más de nuestra propia justicia, no por justificarnos. No, yo sí esto, aquello y lo otro, y mi opinión, y mis chicharrones son los que frenan. No, ya no es nuestra justicia, es la justicia de Dios en nosotros. Hermanos,
todo el proceso de santificación en la vida de un creyente, eso constituye la vestimenta cristiana. Y esto es gracias a la justicia de Cristo. Y de ninguna manera lo debemos atribuir a nuestra propia justicia. Es a la justicia de Él. Los cristianos ahí en Odisea dice que estaban espiritualmente desnudos, porque con sus tenares podían de repente cubrir a toda la gente de Odisea. Es más, vendían a toda la gente que conocían, a todas las ciudades que eran vecinas, y todos llegaban a vestirse. Pero Jesucristo le dice: ¿sabes qué? Aún con todo lo que haces, no tienes tela para poder cubrir tu vergüenza. Estás desnudo, y yo tengo lo que te puede cubrir a ti, que puede cubrir tu pecado. Ven y cómpralo, porque delante mío estás desnudo. Aparentas tener lo mejor para el mundo, porque ellos te ven lo externo. Yo conozco el corazón. Ven y cómpralo. La Odisea era altanera, orgullosa, arrogante, y no quería reconocer esa dependencia. Pero el Señor dice: yo te aconsejo. Y cuando escuchemos un consejo de parte de Dios, lo mejor es escuchar, pero también hacerle caso, obedecerle, guardar su palabra. Porque los consejos de Dios siempre son buenos. Porque solamente Cristo quita el pecado, quita la culpa, quita la inmundicia. Porque solamente Él puede proporcionar túnicas blancas de justicia. Porque un día la iglesia estará cara a cara con su Señor. ¿Cuántos esperan eso? Es lo que dice la Biblia, eso lo establece. Y hay una característica distintiva. Está en Apocalipsis 19:8. Dice: y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las vestiduras blancas también simbolizan las obras justas, que siempre van a acompañar a una fe genuina, a una fe que demuestra que has sido o que eres salvo. Siempre es así. En tercer lugar, o el tercer consejo de parte de Cristo, es que se ungieran los ojos con colirio, pero de parte del Señor, para que pudieran ver. Aunque los miembros de la Odisea consideraban que entendían muy bien las cosas espirituales, la verdad era que era muy diferente, era otra cosa. Aunque ellos se sentían orgullosos de un presunto conocimiento espiritual superior: no, yo tengo una nueva revelación de Dios. ¿Escuchaba eso usted en estos tiempos? Que Dios me reveló esto y me reveló aquello. Es lo que dice la Odisea, hermano. No sé, o sea, cualquier similitud no es coincidencia, es la verdad. Ellos se sentían: wow, la última revelación que tenía, la última estrategia para la iglesia. Wow. ¿Escuchaba usted eso? Los que ven todavía ese canal que no quiero ni mencionar, seguro entró muchas veces, ¿verdad? Eso, porque cada rato pasan eso. Ellos eran, pero el escenario de esta iglesia era que eran ciegos ante la presencia de Dios. Mire, 2000 años han pasado y siempre han habido iglesias de esa naturaleza, de ese tipo. Siempre. Y que se creen y menosprecian a los demás. No. Una vez le preguntaron a un apostolín de esos que andan por ahí, le dijeron: ¿cómo tú puedes decir yo declaro y yo cancelo la enfermedad? El apóstol Pablo no lo hizo. El apóstol Pablo se sometió a la voluntad soberana del Señor. El Señor dijo: bástate mi gracia. ¿Recuerdan ustedes? ¿Y saben qué dijo este apostolín? Dijo: no, es que él no tenía la revelación que tengo yo. ¡Wow! Imagínense. ¿Qué vemos ahí? La misma característica de la gente que lo dice. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La arrogancia, ¿verdad? El egocentrismo, el creerse que son los únicos iluminados. O sea, no sé, ahora mire, ¿desde cuándo? Desde esa época, hace 2000 años y todavía. Ahora sí, casi iguales. Y la ceguera, hermanos, representa la falta de conocimiento y comprensión de la verdad espiritual. Eso representa la ceguera. Este canto que les mostré, unas 10 líneas, vemos una ceguera ahí. No hay una comprensión genuina de la palabra del Señor. Por eso que ahí en Mateo 5:14 dice: déjalos, son ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo.
yo me detengo porque estaba pensando en un caso no, varios casos, mejor dicho. Me dice, mire, yo vengo a ustedes de visita, pero ¿sabe qué? Es que en otra iglesia ya me acostumbré. Yo sé que no están bien, pero es que ya me acostumbré. Yo sé que no predican la sana doctrina, pero ya me acostumbré. Es un ciego guiando a otro ciego. Y dice aquí que ambos van a caer en donde. En el hoyo. ¿No dice eso? Hermanos, esto habla de la enseñanza errónea. Y eso se da por la ceguera espiritual. Si partimos sobre la base de que el hombre natural, así natural, se haya imposibilitado para poder ver espiritualmente, y solamente una acción sobrenatural del Espíritu Santo, es el colirio, puede obrar en su vida, en la mente y en el corazón del creyente, y permite tener un enfoque claro, concreto de la naturaleza humana, de su corrupción, de cómo está ante Dios. Entonces, ¿sabe qué? Vamos a tener una visión, correcta, así el Espíritu Santo obra en nosotros. Si no sucede eso, siempre vamos a tener una visión equivocada respecto a quién somos delante de Dios. No, es que yo soy hijo de un rey, y por eso que yo declaro, y por eso que esto, a ti te falta visión, a ti te falta. No, digo, a mí me falta orgullo, porque ese ya murió, y no quiero que viva tampoco, ya más ese orgullo, porque era muy orgulloso. Y yo lo reconozco, era muy orgulloso, que me creía mucho. Hermanos, el remedio para los miembros de la iglesia de la Odisea, ¿cuál era? Consistía en reconocer su ceguera espiritual. Porque nadie, por ejemplo, ¿tú estás viendo la vista así? Ah, sí, dice, pero ni ve, a ver, ¿cuántos dedos tengo acá? Dice 4, no, que tengo 5, ves, estás ciego, no reconoce 3. Conoce tu ceguera espiritual. Tienes que ir al oftalmólogo. Si no reconoce que uno está ciego, que nunca va a ir. Es lo que pasaba con la iglesia. Ustedes con su arrogancia, con su ego, ¿iban a reconocer? Es difícil. Pero ahí va el consejo de Dios. ¿Entienden? A menos que uno reconozca en qué está fallando, no va a ir al oftalmólogo, en este caso, Cristo Jesús. Hermanos, cuando uno reconoce esa ceguera, porque algunos dicen, no, él habla porque él estudió. Así han dicho, porque él estudió, por eso dice. No, pues ¿quién impide que estudie? Hay que reconocer cuántas veces estamos mal. Yo he reconocido muchas veces. Cuando uno reconoce que está mal, lo único que nos queda es acudir al trono de la gracia para poder ser ungidos con ese colirio llamado Espíritu Santo, que representa la acción sanadora de Jesús en nuestras vidas. A menos que eso ocurra, que reconozcamos, no vamos a acceder nunca a poder acudir a Jesús. Pero ellos pensaban que sí estaban viendo. Ellos creían que sí. Ahora, les hago recordar que precisamente fue el gran defecto de los antiguos líderes del pueblo de Israel. Dicen en Juan capítulo 9, versículo 39. Estaba hablándole allí a los fariseos. Voy a hablar desde el 39, voy a leer hasta el 41. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, es decir, para los que reconozcan que están ciegos, puedan ver, ahí está. Y los que ven, es decir, los que se creen que están viendo, ¿van a entender? Los que creen que están viendo, ¿qué? No vean, sean cegados. ¿Por qué? Porque no reconocieron que estaban ciegos. Ellos creían que estaban bien. Esa era la característica de la iglesia de la Odisea. Lo mismo de los fariseos. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, el ego, ¿verdad? Le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Porque cuando tuvimos a predicar a uno que se dice que es cristiano y todo, le digo, hey, predícalos a los que están perdidos. No me pegas aplicación, yo ya conozco. Y bien, está con esa arrogancia. Sí, yo encontraba varios así. No, a mí no me predicas, a mí no me vengas a enseñar porque yo tengo 30 años en el ministerio. ¿Ah? No, nosotros 40, 50, yo qué sé. No, yo no se le voy a enseñar. Mira, ese asiento está marcado porque yo todos los días me siento ahí y yo todos los días vengo al culto, para que te lo sepas. Imagínense, muchas veces la arrogancia nos hace caer en eso.
eso eran los fariseos, perdón. Dice, y si fueres ciego, dice, no tendréis pecado. Mas ahora porque decís, vemos, decís. Ellos estaban diciendo que vuestro pecado permanece. ¿Se dan cuenta? ¿Qué sabiduría de parte del Señor? Hermanos, pero es lo mismo que está hablando de la iglesia de la Odisea. ¿Y conoce usted algunos creyentes así en estos tiempos? ¿Conoce o no conoce? Sí, yo conozco muchos. ¿No? Hermanos, definitivamente, todo creyente afectado de tibieza va a lograr alcanzar esta correcta visión espiritual, o hablando de la dimensión espiritual, cuando reconozca verdaderamente que está ciego, reconozca que necesita de Dios, que sus propias fuerzas no puede hacer nada para poder recuperar esa visión. Necesitamos acudir al que puede vender todas las cosas que son gratis, pero necesitamos ir a comprarlas, acercarnos confiadamente al trono de la gracia, y Él tendrá misericordia de aquellos que reconocen en que están fallando. De eso se trata. Las palabras del profeta nos recuerdan el estado actual del pueblo de Dios ahí en Jeremías 5:21, cuando dice: oíd este pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Fíjense cuántas veces el Señor ha llamado la atención sobre este asunto. Hermanos, hablando así físicamente, si usted no tuviera ojos, ¿pudiera caminar bien? No podría caminar bien. Pero si usted recupera la vista, ¡wow!, se va a alegrar. Es así. Cuando uno no tiene es ciego espiritualmente, no va a poder caminar como un verdadero cristiano. No lo va a poder hacer. Nuestra vida espiritual depende en gran medida de qué calidad de visión tengamos, que tanto conozcamos a Dios. Puede ser que algunos cristianos o creyentes, algunos se encuentren ciegos, otros tal vez miopes, algunos simplemente de repente necesitan un chequeo, otros de repente solamente como le ponen para que no sé, sí, unas gotitas, ¿verdad? Le ponen una se limpia y ya ven excelente. No sé cuál sea la situación de ustedes, no los conozco, o sea, los conozco, mejor dicho, pero no conozco el corazón. Pero si el Señor permite que podamos estar hablando de todos estos temas, es porque algo nos quiere comunicar a todos nosotros. ¿Por qué no acudir a aquel que todo lo ve, a aquel que todo lo sabe? No nos engañemos a nosotros mismos. Acudamos ante Él. Tal vez necesitamos un colivio de parte de Él. Hermanos, nosotros tenemos que caminar de manera diferente. Si no estamos caminando de manera diferente, tal vez estamos caminando como la gente de la Odisea. Tal vez no completamente, pero algunas de esas características de repente están todavía dentro de nosotros. Recuerden, las personas de la Odisea eran personas no regeneradas. Necesitaban desesperadamente acudir a Cristo para que fuera Él quien abriera los ojos, para que se convirtieran de las tinieblas y de la potestad de Satanás, vinieran a Dios, para que reciban por fe, que es en Él, perdón de pecados y herencia entre los santificados. A menos que eso ocurra, seguirán en su ceguera espiritual. Dice ahí en primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Algunos confunden esta palabra real sacerdocio. Dicen, mira, ahí te dice real sacerdocio, somos reyes. No estoy diciendo eso. ¿Qué te voy a explicar? No estoy diciendo sacerdotes de un reino, realmente significa esto. ¿Sabe lo que es la función de un sacerdote? ¿Cuál era? Ahorita vamos a hablar rapidito, estoy entrando a la parte final. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Estás viviendo como escogido, como lo que dice acá, porque es la descripción del pueblo escogido.
de aquel pueblo que está viviendo en santidad, en comunión con Dios. ¿Estás viviendo como sacerdote? Mire, los sacerdotes cuidaban su vida personal, espiritual y moral. En las tres áreas se tenían que cuidar mucho. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Eso era, para eso vivían. Somos una nación santa porque hemos sido separados del pecado, separados de la inmundicia del mundo. Pero no para aislarnos de los incrédulos, sino anunciarles las virtudes de aquel que nos salvó, de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Para eso es que hemos sido salvos, no para quedarnos callados. Pero para poder hacerlo, ¿sabe qué? Ellos tienen que conocernos a nosotros. Ellos tienen que mirar en nosotros un buen ejemplo y decir, yo quiero ser como Él. Porque también conozco gente que se dice cristiana y de cual me da vergüenza. Y hay mucha gente que es incrédula y dice, yo no quiero ser cristiano. Mira, para vivir como Él, mejor me quedo como soy. Dando un mal testimonio. Pero ese no es un cristiano genuino. Ese no es un cristiano verdadero. Y muchas veces te he tenido que aclarar. Nosotros tenemos que somos diferentes. Si usted tiene esa vista apropiada, tiene que andar así. Si usted está vestido de ropa blanca, tiene que andar así. Si usted es rico en la riqueza espiritual, usted tiene que andar como acabamos de leer. Esa es la vida del cristiano. Tenemos que estar en contacto con los hombres del mundo, pero no contaminarnos con las costumbres de este mundo, con la mala conducta de este mundo, con sus valores de este mundo. ¿Estás viviendo como santo, como separado de Dios? ¿Estás anunciando las virtudes del que te salvó? ¿Vives a la altura de la misericordia que te alcanzó y te hizo libre, te hizo hijo de Dios? ¿Estás viviendo así? ¿O todavía vives como pobre, ciego y desnudo? No hay nada mejor que reconocer ante Dios nuestra condición. Tal vez tu pobreza espiritual, tal vez tu desnudez espiritual, o podría ser tu ceguera espiritual. Podría ser las tres condiciones, pero tal vez una de ellas. No lo sé. No seas indiferente ante aquel que te puede dar estas tres cosas que tu vida necesita. Sea cual sea tu condición, Él te puede satisfacer. La solución para alguien que está viviendo este tipo de vida es arrepentirse, es comprar ese oro, es pagar el precio por las vestiduras blancas y andar por fe confiando en su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hacer lo que la Biblia dice y dejar de hacer lo que la Biblia prohíbe. Esa es la vida del que ha sido salvo, regenerado por la obra de Cristo ahí en la cruz. Tal vez tú digas, no, yo estoy muy bien con el Señor. Mi relación está en óptimas condiciones. Estoy en una comunión excelente con Dios ahora. Pero no sabes cómo vas a estar mañana. Por lo tanto, necesitamos. No puedes decir con esta canción, no, yo mi fe y nadie me va a... No, hay que seguir orando para que nuestra fe no falle y podamos seguir manteniéndonos firmes con nuestras vestiduras blancas, mirando a quién, a Cristo Jesús. Que Dios bendiga sus vidas y que guarde en su corazón el consejo del Señor. Hermanos,